La anterior no le he podido pasar el video, chicas, pero lo voy a subir ahorita rapidito. Esta también. Vamos a ver entonces algunos temas muy importantes, como las reformas educativas, las que hemos ido hablando, pero los vamos a ir viendo en específico, por ejemplo, la ley de la reforma educativa, qué similitudes, qué diferencias hay con el Código de Educación Boliviana y la ley Avelino Cignani. Bienvenidas entonces otra vez, chicas. Comenzamos entonces. Vamos más ya entonces a los PDFs. Vamos a ver, por ejemplo, tendríamos que comenzar el de la ley de educación boliviana, después viene la reforma educativa y después la ley Avelino Cignani. Vamos a ver cuál comenzamos. Ya para ir comenzando entonces, también tenemos entonces las diapositivas. Los vamos a ir analizando, como les decía, chicas. Empezaremos entonces con estos videos. La ley de reforma educativa. Hay algo muy interesante, ¿no? También con la ley de reforma educativa. Después de 1955, ¿cuántos años pasaron? Casi como 30 años, 29 años en realidad. Milenka está entrando entonces. Voy a revisar el video. Hay algo muy interesante, como les decía, entonces, chicas, si hablamos de reformas educativas, por ejemplo, el Código de Educación Boliviana estuvo como 29 años, 30 años. La reforma educativa de 1994 no estuvo mucho tiempo, como ustedes saben. Y actualmente estamos con la ley Avelino Cignani. Creo que el internet está un tanto lento. Y bueno, ustedes ya son capísimas, ¿no? Para manejar el Zoom, chicas. Jenny está entrando. Bienvenida, Jenny. Empecemos, si no, con los PDFs. Buenas noches, dice. Buenas noches, ¿cómo están? Jenicita, Milenka, Danielita, Melvi. Reciban una calurosa bienvenida, chicas. Vamos a ver entonces, vamos a analizar sobre las reformas educativas que hemos tenido del Código de Educación Boliviana, la reforma educativa de 1994, la ley Avelino Cignani. Ya habíamos hablado un tanto sobre la ley de Avelino Cignani, pero vamos a ir analizando un tanto más qué similitudes tienen, qué diferencias, cuánto hemos mejorado. Tal vez ya se puede hacer otra nueva reforma educativa, ¿no? En la cual podamos trabajar ya con tecnología, con educación, con calidad Lice, educativa. ¿Perdón? buenas noches, Lice. Buenas noches, Milenquita, ¿cómo estás? Del frío, Lice. Sí, está haciendo mucho frío, súper frío. El jueves no vamos a pasar, chicas, porque es feriado. Sí, Lice. Liz, continúa hablando. ¿Perdón? Que continúe con lo que estaba hablando. Ya. Comenzaremos entonces desde la ley Avelino Cignani. Como hemos ido estudiando Avelino Cignani y Elizardo Pérez,
Han sido dos personas muy importantes para la educación boliviana. Lo vamos a ir hablando, lo vamos a ir analizando. Ustedes también pueden participar, pueden dar su opinión, tal vez cuál creen que es mucho mejor, si esta ley que estamos teniendo ahora, Avelino Siñani, o la ley de reforma educativa que hemos tenido. O era mucho mejor el Código de Educación Boliviana. Con el Código de Educación Boliviana sí se ha mejorado mucho, ¿no? Pero ya se ha ido avanzando más con las otras reformas educativas. Esta veremos. Ley de la Educación, Avelino Siñani, Elizardo Pérez. Las leyes de los periodos anteriores han estado muy condicionadas a las políticas económicas y a las de carácter político que han existido en ese momento. La mejor constatación es el periodo del neoliberalismo. A partir de ese modelo, el 94 se aprueba lo que se llama la ley de la reforma educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las reformas, los cambios en educación estuvieron marcados por corrientes externas, que por un lado estaba la educación y por otro lado estaba la economía y la producción. La educación estaba controlada por ciertos supuestos expertos y esos expertos eran los que determinaban cuál era el tipo de educación, pero estos expertos no los recogían de la mirada nacional, sino lo que recuperaban eran corrientes, teorías, metodologías del exterior. Y a continuación será la promulgación de la ley número 70, Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Lo primero que se hace es presentar en un congreso educativo. Y ese congreso educativo se realiza en septiembre del 2006 y ahí se aprueba la primera versión de la ley Avelino Siñani, Elizardo Pérez. Y desde esa fecha, desde septiembre de 2006 hasta diciembre del 2010, se hace toda una serie de eventos para consensuar con todas las entidades. Cuando ya estuvimos como maestros y como dirigentes, hemos visto que hubo consenso de todos los sectores sociales porque cada uno de ellos ponía su aporte en el 2007 y decía por qué era benéfico una educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, laica, pero sobre todo productiva. Según la ley, la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. El primer mandato de la ley, que además se recoge de la Constitución Política del Estado, es educación absolutamente para todos. Y el segundo mandato es que debe ser una educación democrática, plural e inclusiva. Y un tercer elemento más, es que recoge las experiencias mejores que hay en Bolivia. Y la mejor experiencia es la experiencia que han generado Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Por eso se debe el nombre, que se llama la Escuela Ayllo de Huarizate. En 1931, el indígena Avelino Siñani y Elizardo Pérez fundaron la primera escuela indigenal, Escuela Ayllo de Huarizata, donde se vinculaba a la escuela a las prácticas de la vida y se promovía la participación directa de la comunidad. En ella se pensaba y actuaba con ideología propia. Fue una de las primeras experiencias educativas liberadoras en Latinoamérica. Cuando hablamos del modelo educativo sociocomunitario y productivo, primero es sustentado en el hecho social, además que sea democrático y llegue a todo el mundo. Segundo, que está basado en principios, valores de todas nuestras culturas, las que son citadinas y las que son de nuestros pueblos indígenas originarios, pero además es productivo en sentido de la creación material e intelectual, pero además mirando el contexto del territorio y también los principios filosóficos que tiene nuestra Constitución Política del Estado. Antes, con la ley 1565, solamente la educación era obligatoria hasta el nivel primario.
Con la ley 070 la diferencia es abismal, es grande. No es solamente hasta el nivel primario, sino también el bachillerato y también cursos superiores que el Estado ayuda muchísimo a que puedan lograr. También se valora capacidades especiales, también se valora al estudiante con destrezas y habilidades que lo tiene, porque también la educación es científica y eso nos ayuda muchísimo a nosotros potenciar esos valores y esos potenciales. Uno de los objetivos es la formación integral de los maestros y maestras sobre la base del conocimiento de la realidad, la identidad cultural y el proceso sociohistórico del país. Dentro de la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez, el maestro es sobre todo el investigador, el creador, otra vez lo productivo. Es el que va viendo su práctica y va generando nuevas cosas. Y para eso estaba para nosotros claro que hay que trabajar mucho con el maestro en el tema de su formación. Por eso es que derivada de la ley se comienza a hacer un programa, el programa de formación complementaria para maestros en ejercicio, que dura 2 años. Los resultados son importantes, son valiosos. ¿Por qué? Porque vemos ya dentro del trabajo del aula a profesores que ponen todo de su parte en la creación de conocimientos. Vemos, por ejemplo, resultados óptimos cuando vemos a profesores elaborando sus textos de estudio, cuando ellos hacen una serie de trabajos curriculares y extracurriculares. Puedes avanzar a aula abierta, sacar materiales del contexto, un árbol, una planta, una haba, una papa, y ver los resultados, en cuánto tiempo produce, en cuánto tiempo sacamos resultados, cuánto de semillas puesto, cuánto estamos sacando. Eso es una educación sumamente productiva. La ley Avelino Siñani de manera expresa cree en el valor que tienen los maestros y que los maestros pueden también contribuir al cambio y ellos mismos pueden cambiar desde su propia práctica. Y eso es lo que estamos haciendo en todos los procesos. Tenemos examen. El trabajo de aula ahora es más dinámico, eso es lo que se toma en cuenta, donde el estudiante no solamente es el receptor de conocimientos, sino que el estudiante ahora aporta con sus conocimientos, es creador de sus conocimientos, es decir, estamos hablando de un proceso de aprendizaje significativo. Uno de los sustentos fundamentales de la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez es lo que llamamos la concepción de las dimensiones vivenciales del ser humano. Y ahí hemos resumido en 4 palabras: el ser, el saber, el decidir y el hacer. Allí se marca lo que debería comenzar a haber cambios en los estudiantes. Yo adquiero los conocimientos que me van a servir en un futuro, preguntando, cuestionando a los profesores con lo que no estoy de acuerdo o criticando, para que yo desarrolle mi forma de pensar. Ya se valora a nuestro estudiante desde donde es, se valora del color que tiene, del origen que tiene, vemos cómo se interrelaciona en la universidad, ya no tiene temor de sí mismo. El Estado lo que busca ante todo es una educación liberadora, es decir, que el estudiante, el hombre boliviano, sea consciente de sus responsabilidades, que tenga la posibilidad de poder progresar, de que sea una persona que tenga un futuro, que tenga una visión de futuro que le permita construir una mejor vida. La ley 070, desde el artículo 1 hasta el 92, hace realmente que nuestro estudiante sea más íntegro, más complementario, pero con una visión crítica, descolonizadora, despatriarcalizadora, desde todos los sentidos, en el ser, saber, hacer y en el decidir, que forma completamente los 4 pilares para seguir avanzando en lo que es educación, pero por sobre todo en lo que es un hombre mucho más completo o una mujer mucho más completa. Tenemos a la ley 070 de Avelino Siñani. Esa ley ya la conocen un tanto más, la están aplicando, la están trabajando. La ley de reforma educativa es la que vamos a ver cómo es sala de espera. Rosita, ok.
Vamos a ver entonces sobre la reforma educativa. La reforma educativa es la ley 1565. No ha estado vigente mucho tiempo, pero vamos a ir analizando más. Es la ley 1565 de Bolivia. Ok. Vamos a conocer un tanto más entonces sobre la ley de reforma educativa de 1994. En estas leyes también podríamos decir que la ley 1565 promulgada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la ley 070 con el expresidente Evo Morales y el Código de Educación Boliviana con el presidente Víctor Paz Extensor. Vamos a ir hablando más, pero veamos un tanto más sobre la ley de reforma educativa para ir conociendo más. Como les decía, esta ley un tanto no la conocían mucho, pues no la han aplicado, se ha aplicado poco. A diferencia, ¿no?, del Código de Educación Boliviana, que ha estado 29 años. En la reforma educativa también había la educación intercultural. Se proponía ese tipo de educación intercultural. Tenemos, ¿no?, Ley 1565. Esta. Y bueno, ahorita vamos a ir analizando con los PDFs. Voy a pasar también al grupo de los PDFs para que ustedes lo puedan ver, chicas. Esta entrevista es de alto calibre. Entonces, Elizardo Pérez y Avelino Siñani obviamente crean la escuela Guarizata, la escuela Ayllu, que es como si tú te irías al plan 3000. Tú te vas al plan 3000 y empiezas a abordar la educación desde esa realidad. Pero digamos aquí se enojaría el Casosa, no sé, el alcalde o el gobernador y no quisiera, digamos. Vamos a buscar otro video. Vamos a la ley de reforma educativa. ¿Listo? Este es Avelino Siñani. Aquí la tenemos. Ok. Aquí tenemos el PDF. Bueno, cuando yo estudiaba educación, sí vi la ley de reforma educativa, estudiábamos, veíamos, voy a poner el PDF, ley de reforma educativa. Entonces, miren, chicas, aquí está la ley número 1565, como les decía. Ley de reforma educativa del 7 de julio de 1994. Por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado la ley, el Honorable Congreso decreta. Y vamos a ir viendo entonces artículos, qué diferencias, vamos a ir analizando. ¿Qué similitudes, diferencias hay entre ambas leyes? Artículo único, dice. Modifíquese, ¿se ven, no, chicas? Si no se ven, van a decir, por favor. Modifíquese el Código de la Educación Boliviana. El Código de Educación Boliviana, tan importante que se había logrado, ¿no? Pero sí, después de muchos años, ha sido importante y necesario poder hacer otra reforma. Título 1 de la educación boliviana, bases y fines. Entonces veamos, vamos a ir analizando también, ¿no?, con la ley Avelino Siñani, si son iguales, si son diferentes. ¿Qué cosas cambian? Para la transformación constante del sistema educativo nacional en función de los intereses del país.
como un proceso planificado, continuo y de largo alcance. La educación boliviana se estructura sobre las siguientes bases fundamentales. Uno, estamos viendo entonces, es la más alta función del Estado, es algo importante para el Estado, obviamente, ¿no? La educación, porque es un derecho del pueblo e instrumento de liberación. Entonces, vamos a ver si, digamos, en la ley Avelino Cignani dicen lo mismo. A lo mejor dicen lo mismo también. En el Código de Educación Boliviana, vamos a ver si dicen lo mismo. Vamos a ir viendo también qué cosas cambian, qué cosas son diferentes. Es universal, gratuita en todos los establecimientos fiscales y obligatoria en el nivel primario porque contiene postulados democráticos básicos, porque todo boliviano tiene derecho a igualdad de oportunidades. Es democrática porque la sociedad participa activamente en su planificación, organización, ejecución y evaluación. Evidentemente es largo, son muchas hojas, pero vamos a tratar de ir resumiendo, ir viendo. Por ejemplo, miren, intercultural, lo que se usa en la ley Avelino Cignani, también se propuso con la ley de reforma educativa de 1994. En el artículo 5, miren chicas, es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad sociocultural del país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres. Y la verdad es que sí era necesario proponer y hacer leyes y poner en los artículos la interculturalidad. Aquí, pero por ejemplo, no veo lo multicultural y lo plurilingüe, sí veo lo bilingüe. Lo bilingüe son, digamos, 2 idiomas. Plurilingüe son más idiomas. Intercultural sí también se usa en la ley Avelino Cignani. Entonces, aquí ya estamos viendo una similitud. Es derecho y deber de todo boliviano porque se organiza y desarrolla con la participación de toda sociedad, sin restricciones ni discriminaciones de etnia, de cultura, de región, de condición social, física, mental, sensorial, de género, credo o edad. Es revolucionaria porque encierra un nuevo contenido doctrinal. Y bueno, aquí tenemos más, ¿no? En el artículo número 2, sobre los fines de la educación boliviana. Formar integralmente al hombre y mujer boliviano, estimulando el armonioso desarrollo de todas sus potencialidades en función de los intereses de la colectividad, defender y fortalecer la salud del pueblo. Ustedes también, chicas, se van a ir fijando también qué es igual, qué es diferente. Obviamente que cambia, ¿no? Pero veremos cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes, porque hay similitudes entre ambas leyes y hay diferencias también. Entonces, es bueno que podamos identificar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Promover la práctica de los valores humanos y de las normas étnicas universalmente reconocidas, así como las propias de nuestras culturas, fomentando la responsabilidad en toma de decisiones personales, el desarrollo del pensamiento crítico. Y bueno, es promover, ¿no?, la práctica y de los valores humanos, fortalecer la identidad nacional, estimular actitudes y aptitudes, desarrollar capacidades y competencias, valorar el trabajo como actividad productiva, generar la equidad de género en ambiente educativo. Es muy importante eso, ¿no? Estimulando una mayor participación. Yo, por ejemplo, cuando pasaba clases de educación, siempre hacíamos debates, ¿no?, sobre la reforma educativa y muchos de mis docentes decían, sí, dicen cosas muy interesantes de la reforma educativa, pero de ahí, pero todo lo bonito que está ahí escrito, te dice todo, te dice muchas maravillas que tiene que ser intercultural, que tiene que ser plurilingüe, y los docentes, y debatíamos entre todos, ¿no? Pero se aplica realmente, se está aplicando, todas esas cosas bonitas que dicen, se aplica, y la respuesta de los docentes era que no se aplica. Dicen muchas cosas bonitas en la reforma educativa, de que mejorar la calidad, pero sin embargo para esas fechas, 1994, en todo lo que duró, siempre había esa queja, ¿no? De que no se, no se hacía realidad, o sea, todos esos artículos, era una propuesta muy interesante, muy bonita, pero la verdad que no se ponía en práctica. Obviamente había partes, ¿no?, que sí estaban vigentes, pero había otras cosas muy interesantes que te hablaban sobre educación, que es muy bueno, que tiene que ser así, pero la realidad diferente es otra. Como les decían, ¿no? Hay diferencias entre la teoría y la práctica. Entre la teoría te decían maravillas, y entre la práctica había cosas que no se
no se cumplían. Tal vez por eso también se ha cambiado y ha durado poco tiempo la ley de reforma educativa. Y vamos a seguir viendo entonces la ley de reforma educativa. Ustedes también vean, y si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir con la clase, chicas, pueden levantar la manito, por favor, y yo les voy a dar la palabra. Vamos a seguir viendo entonces la ley de reforma educativa. Estimular, miren qué interesante, estimular el amor y el respeto por la naturaleza y formar conciencia de la defensa y el manejo sostenible de los recursos naturales y de la preservación del medio ambiente. Inculcar el pueblo. Claro que obviamente, ¿no? Que todas estas cosas sí son bien intencionadas, ¿no? También dependen de nosotros, ¿no? En ese tiempo tal vez de poder trabajar, de poner ese esfuerzo de que todo esto se pueda hacer realidad. Como también decían, ¿no? Me decían muchos maestros, son buenas intenciones algunas de los artículos. Pero sí, obviamente algunas sí se han trabajado, no es que no, sí se trabajó con la reforma educativa. Del sistema educativo nacional, capítulo 1 de los objetivos del sistema educativo. Son objetivos y políticas del sistema educativo nacional garantizar la sólida y permanente formación de nuestros recursos humanos a través de instrumentos dinámicos para situar la educación boliviana a la altura de las exigencias de los procesos de cambio del país. Organizar un sistema educativo nacional capaz de renovarse. Esto también lo voy a pasar entonces al grupo para que ustedes lo puedan ver. Sí, también ya para ir terminando los contenidos y vamos a hacer un trabajo sobre reformas educativas. Sigamos viendo, organizar el conjunto de las actividades educativas, ofreciendo múltiples y complementarias opciones que permitan al educando aprender por sí mismo, en un proceso permanente de autosuperación. Construir un sistema educativo intercultural y participativo que posibilite el acceso de todos los bolivianos a la educación sin discriminación alguna. Lograr la democratización de los servicios educativos a partir de la plena cobertura al nivel primario. Las estructuras del sistema educativo nacional. Artículo número 4. Se organiza el sistema educativo nacional en 4 estructuras de participación popular, de organización curricular. Evidentemente hay cosas que se han cambiado, pero estamos viendo, ¿no? Que se han cambiado, que hay de la estructura de la participación popular. Son objetivos. Esto me parece que ha cambiado. Ahorita vamos a ir viendo con la ley Avelino Signani y también vamos a ir analizando también el Código de Educación Boliviana. Son objetivos y políticas de la estructura de participación popular, responder a las demandas de los ciudadanos, hombres y mujeres, y de sus organizaciones territoriales de base para lograr la eficiencia de los servicios educativos, elevar la calidad de la educación, desarrollando objetivos pertinentes a las características de requerimientos de la comunidad. Artículo número 6 de los mecanismos de participación popular en la educación, de las juntas escolares que serán conformadas por organizaciones territoriales de base, tomando en cuenta la representación equitativa de hombres y mujeres. Obviamente hay algunas cosas que ya no se usan y otras que sí. Sigamos viendo. Artículo número 7, las juntas escolares de núcleos subdistritales distritales. Estamos viendo entonces, chicas, la ley de reforma educativa, estamos analizando similitudes y otras cosas que no son iguales de la ley de reforma educativa. Son objetivos y políticas de estructuras de organización curricular, posibilitar la educación, progresar, estructurar, organizar, facilitar. El artículo 9 de la formación curricular, modalidades de la lengua, pluridocente con el apoyo de docentes de guía, a distancia con el apoyo de medios de comunicación, envío de materiales, asistencia y monitores, de la educación formal en los niveles preescolar, primario y secundario. Ahí estamos viendo entonces los artículos, el nivel superior, artículo 17, 18, 19, los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas, organismo central de coordinación de la Universidad Boliviana, según el artículo 185, artículo número 21, crearse el Sistema Nacional de Acreditación, el CONAMEC, dice. Artículos, tenemos más artículos, educación alternativa. La educación alternativa, ¿no, chicas? Ustedes conocen la educación alternativa.
La educación alternativa estará orientada a complementar la formación de las personas, posibilitar el acceso a la educación que por razones de edad, condiciones físicas y mentales no han iniciado o concluido sus estudios en la educación. ¿Ustedes saben algún ejemplo, chicas, sobre educación alternativa? Aunque aquí, ahí dice, pero ¿me pueden decir, por favor, chicas, un ejemplo de educación alternativa? A ver, lo voy a borrar para que no vean. Aunque no dice, sí dice. Un ejemplo, chicas, de educación alternativa es facilito. ¿No es el CEA, Lice? ¿Sí? Perdón, Susana, el SEMA. El SEMA, Lice. El SEMA, sí. Otra, Susana, o alguna de ustedes, chicas. Muy bien, Susanita. Excelente. Susana, tú también puedes responder. Una más. Ahí decía en los artículos de educación especial. Ay, bueno, educación especial sí es. Otra, chicas. Los SEAS, Perdón, Carolina. los SEAS, hay uno creo en Francia, Mayo y Sí. en la portada. ¿Cómo es eso, SEA, Carolina? Centro ¿SEMA? de Educación Alternativa, SEA. ¿Sí? Centro de Educación Alternativa, dice, SEA. O sea, Centro de Educación Alternativa, ¿sí? Sí. Esos seas, licenciado, yo estaba en algo así, pero era un colegio. En las noches también había lo que era el SEMA, pero a la vez había para las personas adultas, digamos, cursos de costura, pastelería, corte, confección, peinados, todo eso incluía. Entonces, Eso es educación. eso me parece que eso es la educación alternativa. Eso es educación alternativa. Ahora, digamos, en la pues, ley de reforma educativa había educación alternativa. En la ley Avelino Signani, ¿habrá educación alternativa también? Yo creo que sí, licenciado, Sí. lo tiene, porque se mantendría nomás, pues. Ahora, en el Código de Educación Boliviana, ¿habrá habido educación alternativa? No ve. Sí. Yo creo que no, chicas, pero lo vamos a ir viendo ahorita. Vamos a ir viendo el Código de Educación Boliviana también. Veamos. Entonces, miren, aquí dice educación permanente, la educación especial. La educación especial, por ejemplo, ¿no? Con los niños con síndrome de Down. Acá, a ver, leamos el artículo número 28. La educación especial está orientada a satisfacer las necesidades educativas de los niños, adolescentes o adultos que requieren atención educativa especializada y estará a cargo de docentes especializados. También se requiere, ¿no?, una educación especial, docentes especializados. Hay, ¿no?, la carrera de educación especial. Chicas, ¿conocen alguna de sus amigas, parientes que hayan estudiado educación especial? La hay. De la estructura de administración curricular. Estamos viendo la reforma educativa. Hay una parte, entonces, que la vean interesante, entonces me dicen, chicas, de la estructura de servicios técnicos, pedagógicos y administración de recursos. Es larga también, ¿no?, la ley de reforma educativa. Del financiamiento del nivel superior. De las disposiciones generales, disposiciones transitorias. Ok, esa es la reforma educativa. Vamos a ver la ley de la Avelino Signani, yo creo que saben más, porque ustedes han aprendido con la ley de Avelino Signani. ¿Qué es lo que saben sobre la ley de reforma educativa, chicas? ¿Qué es lo que conocen sobre la ley de reforma educativa? Hemos visto un tantito, ¿no? Viendo. Duró más el Código de Educación Boliviana. La ley de reforma educativa sí duró, creo que del 2006 al
94, algo así de 10 años y un tantito más. Y ahora estamos en el 2020, son como 14 años de la ley de Avelino Cignani. Wow. ¿No conocen entonces mucho, chicas, sobre la ley de reforma educativa? Tal vez no era tan buena, ¿no? La ley de reforma educativa, por eso la cambiaron, por eso no duró mucho tiempo. Como yo les decía, yo cuando estudiaba sí apliqué la ley de reforma educativa. Y con los debates que hacíamos entre estudiantes y el docente, nos decían que era una ley interesante, pero decían cosas muy interesantes, muy bonitas para la educación, pero lastimosamente no se aplicaba en su totalidad. Había cosas que sí. Veamos entonces ahora el Código de Educación Boliviano de 1955. Bolivia, Código de Educación Boliviana del 20 de enero de 1955. Víctor Paz Extensor, presidente constitucional de la República, considerando que de acuerdo al artículo 157 de la Constitución Política del Estado, es la más alta función del Estado. Entonces hay aquí una similitud muy interesante entre la reforma educativa y el Código de Educación Boliviana. Es la más alta función del Estado. Para ambas reformas educativas, con la Constitución Política, la educación es la más alta función del Estado y por tanto compite a esta facultad de dirigirla en todas sus manifestaciones. Vamos a ver si es igual en la ley Avelino Cignani. Ley Avelino Cignani, la ley número 070. La Asamblea Legislativa, artículo 1, toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad. Entonces, para el Código de la Educación Boliviana y para la reforma educativa, la educación era lo más importante para el Estado, para la reforma educativa y para el Código de Educación Boliviana. Para la ley Avelino Cignani no se ve tanto, aunque sí quiere decir, está diciendo también que la ley es que la educación es lo más importante del Estado, pero lo dice con otras palabras, lo dice diferente. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, intercultural y sin discriminación. Me parece que es también interesante, mucho mejor, porque en el artículo 1 le pone la interculturalidad, ya de muchas culturas. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación. Entonces, estas son algunas diferencias y similitudes que estamos encontrando entre ambas leyes. Analicemos un tantito más sobre el Código de Educación Boliviana. Entonces, sí vamos a ir analizando, pero Bolivia ha tenido reformas educativas, 3, entonces, chicas, en este caso, importantes en su historia. El Código de Educación Boliviana de 1955, la Ley de Reforma Educativa de 1994 y la Ley Avelino Cignani del 2006, 070. Vamos a ir viendo más ahora el Código de Educación Boliviana. Que la educación en Bolivia hasta la Revolución Nacional fue monopolio de una minoría. Entonces, esto te dice, ¿no? Sobre la Revolución Nacional, te habla sobre la Revolución Nacional. Leamos entonces un poquito. Que la educación en Bolivia hasta la Revolución Nacional. ¿Alguien de ustedes, chicas, me podrían ayudar a leer un poquito? Que la educación en Bolivia hasta la Revolución Nacional, unos dos artículos, 2 párrafitos nada más. Que la educación y que en la época del Incario.
Sí, chicas. Yo, Lisa. Adelante, Susanita. Susana, ¿no ve? Sí, Lisa. Ya, que la educación... Que la educación en Bolivia, hasta la Revolución Nacional, fue monopolio de una minoría puesto al servicio de intereses foráneos que explotaban la riqueza del país, manteniendo en la ignorancia a grandes sectores de la población, sin beneficio para el progreso espiritual y el desarrollo material de la nación. Que en la época del Incairo existía un sistema educacional circunscrito en la enseñanza militar y religiosa de la casta gobernante y al conocimiento de ciertas técnicas manuales y agrícolas en el pueblo. ¿Sigue, Lice? Sí, adelante. Que la educación en la colonia, si bien registró aportes civilizadores positivos por parte de la Iglesia y de las instituciones civiles, estuvo determinada en lo económico por la actividad minero-extractiva, cuya expresión saliente fue la mita, en lo agrario por la estructura feudal de la encomienda, y en lo político y religioso para el absolutismo monárquico, escolástico y dogmático, conservando los privilegios en favor de los colonizadores y sus descendientes, con preterición en la mayoría indomestizas. Que la educación en la República, no obstante los propósitos democráticos de los libertadores, siguió desenvolviéndose a espaldas de las masas, aferrándose al pasado colonial y convirtiendo la enseñanza en monopolio de una clase minoritaria de terratenientes feudales criollos. Que el proceso capitalista, iniciando con la revolución del Partido Liberal en 1898, extendió la instrucción con algún beneficio para la clase media, manteniendo en el atraso a los obreros y en la ignorancia servir a los campesinos, porque así convenía a los intereses de la oligarquía, que después de la Guerra del Chaco, especialmente durante los gobiernos de Bush y Villarroel, hubo significativos avances en la enseñanza industrial y rural, con una definida orientación hacia la independencia económica de Bolivia. Que el contenido social y político de la educación debe determinar sus orientaciones técnicas y pedagógicas, teniendo en cuenta el impulso nacionalista revolucionario que le anima en esta etapa decisiva de su historia. Además, el sentimiento cristiano y democrático de nuestro pueblo, que el censo de 1950 muestra que existen en el país 1.649 millones, eso dice, alfabetos y 69.5% de la población y 786 millones 18 niños en la edad escolar que reciben la educación, que sería un 82% de la población escolar, constituyendo grave cansancio contra los regímenes oligárquicos que son responsables de esta situación, contraria a los principios de justicia social y a
atentatorias o alentatorias, dice Lisa. ¿En qué parte está, Susanita? A ver. Social y atentatorias, parece que dice. Contra la altura y los intereses nacionales. Que la educación nacional debe inspirarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y orientarse por los principios nacionalistas y revolucionarios que alientan las mayorías bolivianas, conciliando la dignidad y la libertad del hombre, principio humanista universal, con sus deberes políticos y de trabajo productivo, por manera que existe entre Estado y persona un adecuado equilibrio y derechos y deberes. Muy bien, Susanita. Muy bien, gracias. Nos habla un tanto sobre la revolución, ¿no ves, Susana? Sobre la revolución, sobre las desigualdades que había. ¿Qué es lo que tú entiendes en esas en lo que leíste, Susana? Bueno, nos habla un tanto sobre la revolución, ¿no ves, Susana? Sí, que ellos preferían que los campesinos en sí vivan en la ignorancia, ¿no? Que era preferible para ellos que no se superen en la educación, todo eso. Que se mantengan ahí nomás. Correcto. El Código de Educación Boliviana ha sido muy importante. Se ha mantenido muchos años, pero se debía modificar, ¿no? El Código de Educación Boliviana. Había la necesidad que te dice muchas cosas sobre revolución y sí son importantes, es algo histórico en la educación boliviana que ha pasado, pero sí se veía la necesidad de tener una reforma educativa que te hable ya sobre interculturalidad, sobre otras cosas que son importantes para la educación. Muy bien, Susana, excelente. Vamos a seguir entonces. Título primero, capítulo 1, bases y fines de la educación nacional. Entonces, sí, también hay bases y fines en la reforma educativa. Fines de la educación boliviana también. Obviamente que sí hay cosas diferentes, ¿no? Artículos que son diferentes y algunas similitudes de la estructura del sistema educativo boliviano. Tenemos en el Código de Educación Boliviana, los artículos también mantenemos de la educación preescolar. Esto también es importante, ¿no? Porque ustedes trabajan con el nivel inicial. El ciclo preescolar, aunque hay términos, ¿no?, que cambian y otros que siguen, en el ciclo preescolar, con la colaboración con la familia, da educación y cuidados higiénicos social a los niños de primera y segunda infancia, hasta su ingreso a la escuela primaria. Son agencias educativas del periodo preescolar, las casas, cunas, escuelas maternas que atienden a niños desde su nacimiento hasta los 3 años, los kindergartens, para niños de 3 a 6 años de edad. Las agencias educativas preescolares serán creadas preferentemente en municipios, empresas o zonas donde las tareas de la producción obligan a los padres a desatender a sus hijos siempre que haya por lo menos 20 niños en la circunscripción. ¿Alguien me ayuda, chicas, a leer el artículo número 25 y 26? Estos dos que son, solamente esos dos artículos nomás, chicas, para que veamos un tantito sobre los artículos. Estamos hablando entonces, estamos con el Código de Educación Boliviana en los años de 1955 hasta el 1993, 94. Solamente dos artículos, chicas, el artículo 25 y el artículo 26, y vamos a seguir analizando un tantito más sobre las reformas educativas. En este caso estamos en el Código de Educación Boliviana,
¿Quién me ayuda, chicas? ¿Quién lee? Solamente el 25 y el 26. Amor. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué cosa quiere? Leer el artículo 25 y el artículo 26. Ya, Lice, voy a leer. Ya, adelante. 25 y 26 dice Novelit. Sí, solamente esos dos, por favor. Los ministerios de Educación, Asuntos Campesinos, Higiene y Salubridad, Trabajo y Previsión Social y el de Economía coordinarán esfuerzos para organizar la protección higiénica, social, alimenticia y educativa de los niños atendidos en instituciones preescolares. En el campo, esta coordinación se hará cuando se trate del servicio de extensión al hogar. Artículo 26. Los objetivos de la educación preescolar son: 1. Mantener la salud personal y promover una vida sana. 2. Cooperar en la adquisición de actitudes deseables de convivencia social. 3. Favorecer el desarrollo biológico mental del niño. 4. Suscitar manifestaciones de expresión. Suscitar manifestaciones de expresión, iniciativa y capacidad creadora. 5. No se lee bien, pero dice luego, y ampliar el campo de las experiencias iniciales. 6. Proporcionar actividades para desarrollar destrezas y hábitos de conducta psicomotora y del lenguaje. 7. Adaptar al niño al medio ambiente y el régimen de vida escolar. Bien interesante. Estos dos artículos hablan sobre los niños preescolares, sobre los pequeñitos que ustedes trabajan. ¿Será igual? También leyeron la ley Avelino Signani. ¿Es igual o ha cambiado? ¿Será igual? Yo creo que en eso también ha debido haber cambios, ¿no? Sí, ha debido haber cambios. Hay cambios. Sí, Carolina, imagínate si nosotros, toditos ustedes, chicas, viajáramos en el tiempo y nos fuéramos, digamos, hasta 1955. ¿Cómo habrían sido las personas, ¿no? En 1955, las educadoras de parvularia, ¿cómo habrán educado, ¿no? A los niños después de la revolución. Era de forma muy rígida a lo que me cuentan, ¿no? Lo que me contaba mi abuela mismo. Todo era palo. No Sí, entendías y al entrar era palo. Bueno, hasta creo que yo he vivido eso del palo. Sí, Carolina. Muy bien, Carolina, gracias por tu participación. Vayámonos entonces ahora a la ley Avelino Signani. Analizando más. Me imagino que en las otras materias sí han analizado la ley Avelino Signani. Carolina, Jenicita, Susana. En otras materias sobre las leyes. ¿Vieron? Así como estamos viendo ahorita. ¿Cómo te has conectado ahí vos igual? Me olvidé, por favor. Mi pregunta. No sabe. ¿Por qué no sabe? ¿Alguien tiene entonces su micrófono prendido? No sé, creo que es Susana. Lo apagamos, porfa. Y solamente para responder esto, chicas, pero de todas maneras lo estamos analizando conmigo. Como les digo, ustedes saben mucho mejor la ley Avelino Signani, pero nosotros estamos analizando otras reformas educativas que ha tenido Bolivia. La reforma educativa de 1994 y el Código de Educación boliviano. Vamos a ir viendo un tantito más, entonces,
Estábamos en la ley Avelino Signani. Entonces, en la ley Avelino Signani tiene la Gaceta Oficial, la sindicación, organización estudiantil, promoción del deporte, tiene bases y fines objetivos de la educación también. Lo mismo tiene el Código de Educación Boliviana, la reforma educativa también tiene. Lo que no vi es en la educación, en el Código de Educación Boliviana, por ejemplo, era sobre interculturalidad, pluriculturalidad, pluralismo, que es importante, ¿no? Pero para esos tiempos sí solamente se hablaba sobre la revolución, que ha sido muy importante para la educación. Pero digamos, son algunas diferencias entonces que encontramos. Fines de la educación, también tiene fines de la educación, la reforma educativa. El Código de Educación Boliviana, no estoy seguro, ahorita lo vamos a volver a revisar. Tiene objetivos de la educación, la ley Avelino Signani, desarrollar programas educativos, uso de idiomas oficiales, lengua extranjera, subsistemas de educación regular, estructuras, educación inicial en familia comunitaria no escolarizada. Entonces son algunos cambios también, ¿no? Diferencias entre, esto por ejemplo no hay en la reforma educativa, tampoco en el Código de Educación Boliviana. Sí ustedes lo están viendo, sí lo están aplicando. Educación inicial en familia comunitaria no escolarizada. Entonces, es una diferencia entonces entre ambos códigos. Es de responsabilidad compartida entre familias, la comunidad y el Estado, orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del entorno de la niña y el niño. Entonces, esto también es diferente a la reforma educativa son términos también diferentes. Ustedes mismos lo están usando en su proyecto de grado, pero esto, por ejemplo, no se usaba en la reforma educativa y en el Código de Educación Boliviana. Entonces, son algunas diferencias. Sigamos viendo entonces la ley Avelino Signani. Esta ley de reforma, que es muy interesante, y lo estamos revisando. Subsistema de educación alternativa especial. También, entonces, obviamente tenemos educación alternativa en la actualidad. Desarrollar políticas, incorporar, aplicar programas, proyectos. ¿Qué más tenemos? Educación especial, obviamente, modalidades de centros de educación alternativa. Hay muchos, ¿no? Institutos de educación alternativa que ayudan también, ¿no? Como su nombre lo dije, es una educación alternativa que te ayuda en el ámbito educativo. Subsistema de educación superior de formación profesional. Me he subido todavía. Formación superior de maestras y maestros. Objetivos. Formación superior universitaria. Y obviamente más, ¿no, chicas? Más. La próxima clase también vamos a ir analizando un tantito más, vamos a ir hablando sobre... Es muy largo, Lick, ¿no? Es muy largo, sí, para quedarnos con todo, pero sí, digamos, a grandes rasgos, poder, digamos, resumir, ¿no? Entre ambas leyes, sus diferencias. Ahora, les iba a preguntar, chicas, Carolina, Jenny, Danicita, ¿ustedes se quedarían con la ley Avelino Signani? ¿O está bien esta ley? ¿Están trabajando bien sus maestras cuando ustedes estaban en sus colegios? ¿Sí? ¿Cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, con esta ley Avelino Signani? Eso me gustaría que me cuenten. Porque como les digo yo, con la ley de reforma educativa había muchas quejas cuando yo estaba, inclusive, ¿no? En esos tiempos, habían los maestros que se iban a movilizar y había mucho conflicto social en esa época. No estaban conformes los maestros, como les decían, que, que en la ley sí te decían muchas cosas bonitas, hermosas para la educación, pero sin embargo no se aplicaban. Esa era la queja que yo tenía en ese entonces. No queja, ¿no? Sino, o sí también se podría decir
queja de los maestros, de los estudiantes, de las personas más enfocadas a la educación. Eso era lo que te hablaba. Y evidentemente por el 94, por ese tiempo, hubo también conflictos por educación. Más sin embargo, en estos tiempos no vi que haya conflictos por la ley de Avelino Cignani. Ahora sí, por ejemplo, esta mañana sí vi que muchos maestros se movilizaron con petardos y todo, pero estaban en contra, ¿no?, del ministro de Educación, que no está trabajando en la educación, de la educación virtual, no está normando reglas de eso. Pero yo vi un tanto de ley de Avelino Cignani, pero no pude trabajarlo un tanto como ahora. Pero sí me parece interesante la ley de Avelino Cignani. ¿Cuál es su experiencia de ustedes, chicas, con la ley Avelino Cignani? Sus maestras, con ustedes mismos. Eso quiero que me cuenten, por favor. Y bueno, ya vamos a ir terminando también la clase. Un comentario o dos, porfa, chicas. De ustedes, chicas, de alguien que no haya participado. Susana ha participado, Carolina ha participado, muy bien, excelente. Les vamos a poner participación también. Pero alguien diferente, chicas, de ustedes que hayan visto en sus centros con sus niños sobre la ley Avelino Cignani. Entonces, ¿están tímidas, chicas, otra vez? Y a ver, entonces le vamos a preguntar. ¿A quién le preguntamos? A la Dani le preguntaremos. Danicita. Dani, Danielita. Les hablaba sobre las experiencias que tienen con la ley Avelino Cignani, con sus maestras. Danielita, No, dormido, Lick. se han dormido por el frío. Yo creo que sí. Mientras entonces se va a ir pensando la Danielita. Chicas, también quería decirles que se cuiden. Esto de la enfermedad no se está avanzando más. Por ejemplo, hay personas que conozco que están con la enfermedad. Hay una niña, por ejemplo, que le daba clases los lunes en la mañana y sus papás me dicen que no vamos a poder pasar porque han dado positivo en el COVID-19 y están aislados. Hay muchas personas que conozco también. Entonces, chicas, estamos llevando un momento grave también, ¿no? Por esto. Y es algo que también eh, está quitando vidas a personas. Conozco amigos también que tengo que se han ido. No quiero asustarlas, no, chicas, solamente quiero que tengan cuidado y que no salgan. Ojalá que esto de la pandemia pueda irse, pero sí hay que tener cuidado, lavarse las manos, no salir de casa. Hay que tener cuidado, chicas. Vamos a dejar de grabar. Ok, está grabando otra vez. En la clase de hoy día hablamos sobre las reformas educativas muy importantes. Tal vez haya más reformas en el futuro. Y es importante conocerlas, así como somos educadores, educadoras, ir analizando sobre las reformas educativas. Muchos de ustedes me decían que no conocían el Código de Educación Boliviana, tampoco la Revolución de 1952, algo histórico, importante para nosotros los bolivianos, ¿no, chicas?
Vamos a seguir hablando entonces el próximo martes. Nos vemos, que pasen estos días bien en sus casitas, con sus familias, a cuidarse Susanita, Danielita. Danielito no has participado. La próxima, Danielita. Milenka también. No peleen, porfa. Somos educadores, entonces como educadores tenemos que aprender, como decía anterior, muchos valores que no son importantes para nosotros, para poder educar también, ¿no? A los niños, enseñarles solidaridad, cariño, tantas cosas que se les puede enseñar, ¿no? A los niños, cosas buenas. Eso tenemos que ir practicando, chicas. Y olvidar, ¿no? Las cosas malas y ir viendo los valores que tenemos. ¿Nadie más quiere hablar para terminar, chicas? ¿Nadie tiene algún comentario, alguna inquietud para ir terminando la clase? La próxima vamos a ir terminando de ver sobre la educación. Carolina. Nuestras notas, Lick, ¿cuándo nos va a decir? Ah, sí. Hasta este domingo, denme, chicas, porfa. ¿Qué día estamos? Al martes. No has revisado. ¿No has revisado, Lice? No, pero como el feriado jueves, viernes vamos a tener. Entonces tengo para revisar y mandarles jueves, viernes, sábado y domingo. Tengo 4 días para mandarles. Entonces les voy a mandar de las 2 materias, de la sociedad y de sistematización. Les voy a mandar. Ya, Lice, está Lice, ¿nos va a mandar personal o nos va a decir en público, nos va a vender? Yo creo que es mucho mejor personal, ¿no, chicas? Sí, personal. Sí, por Para favor, Silvia, Lice. por favor, publique, licenciado, para la Silvia en el extra. De la Silvia entonces voy a publicar. En el extra también voy a poner. En todos los periódicos, Lice, por favor. En todos los periódicos voy a publicar. Silvia tiene 20. ¡Yupi! Era sobre 100, Silvia. ¿Y sobre cuánto es? Sobre 100. Ay, me estás reprobando, Lice, qué malo. Y la Silvia Yupi está gritando. ¡Yupi! En una materia tienes, Silvia, 20 y en la otra materia tienes 30. ¿En serio, Lice? No, Silvia, no. No, me entera. Me hace asustar, Lice. ¿Nos va a avisar, por favor, Lice? Sí, les voy a decir. Hay algunas de sus compañeras que no han presentado, no he revisado muy bien que digamos, pero sí. Si no, ya saben, chicas, y no son muchas, creo que son 1 o 2. Y pasen, chicas, pasen. Tal vez a lo mejor no saben, a ver, les voy a ir escribiendo al WhatsApp. Rosita ya me ha presentado. Rosita me ha presentado, les cuento, a mano. A mano me ha presentado su examen, sus 2 exámenes. Porque dice que en su pueblito no hay mucho internet, algo así me estaba hablando. Pero sí, se está esforzando. Tu pueblo está encapsulado. Sí, algo así me ha dicho. Me ha dicho que también en su pueblo está muriendo mucha gente. Tengan cuidado, chicas. Por favor. Estamos pasando un momento terrible, pero si todavía todo pase, chicas. Sigamos nomás con las clases virtuales. La próxima vamos a hacer un jueguito para terminar. Y cuídense en sus casitas, chicas. Chao, Carolinita. Chao, Jenny, Danielita, Karen. Lice, ¿no va a llamar Lista? Hacía todo, tenía que llamar Lista. Lice está enamorado. Sí. Ajá, Lice, lo hemos pescado. Lice Estaba goloseando en la cuarentena, Lice. Sí, muy goloso soy. No manches. Ya son 2, Lick. Melvi, ¿está Melvi, chicas? Melvi. Lice está aquí, solo que su micrófono no quiere dar, me dijo. Ya, María Angélica. Presente, Lick. Buenas noches. Buenas noches, María Angélica. Yulisa. Está despertando. Presente, Lice. Yulisa, la próxima vamos a hacer un jueguito.
Lice, para la lista todos despiertan. Sí, para la lista todos despiertan. Lice, Y cuando les pregunto, no quieren. Lice, vamos a jugar, ¿verdad? O emoji. Ya. Lice está grabando todo. Estoy grabando. Delia, ¿está, chicas? ¿Dónde está la Delia? Karen, Gabriela. Presente. Muy bien. Decirla. Milenka. Hola, chicas. Gavicienta. Hola, Silvia. Milenka. No, Gaby. Milenquita, presente, Milenka. Ada Carolina. Presente, Lic. María Esther. María Esther, ¿no está, no, chicas? Susana está presente. Adriana, ¿estás presente? Tania Lisbeth, no está la Tania. Vero América, Tania también les cuento, me está mandando, estamos trabajando por WhatsApp nomás con la Tania. Vero América, me ha pedido permiso, la Verito. Rosy. Aquí. Muy bien. Vanessa. La Rosy está enamorada. Verónica Maritza. Carlita. Presente, licenciado. Jenny. Presente, Lice. Danielita. Rosa. Silvia. Aquí estoy, Lice, presente. Ok, muy bien. Carlos Benito no está. Terminamos entonces, chicas. Muchas gracias. Ahora sí ya les he pasado y hemos pasado la lista. Licenciado. ¿Me puso presente? Sí, te puse, Esther. Ay, ya, gracias, Lick. Terminamos entonces, chicas. ¿Nadie tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? ¿Algo, chicas, para terminar? ¿Qué quiere hablar? Sí, Lice, yo quiero seguir peleando. No, mentira. Chicas, no es bueno pelear, como les decía. La anterior hemos hablado sobre los valores, chicas. Los valores. Entonces, pelear entre ustedes no está bien, ¿no? Imagínense, ya para el próximo mes, digamos, entrarán a un colegio, todo ya pasado, y entrarán a trabajar. Y tienen que enseñarle muchos valores a los niños, solidaridad. Imagínense si se van a estar peleando con la otra maestra del frente. ¿O sí, chicas? No ve. Susana quiere hablar. Adelante, Susanita. Adelante. Pero a algunos se les olvida eso, pues, ¿no, licenciado? Y disculpen, ¿no? Disculpen, compañeros, pero a mí la verdad no me ha gustado lo que me escriben, ¿no? Al WhatsApp y a mí solo. Es lo que no me ha gustado, por eso mismo ya casi reviento ese rato. Ok, pero ya ha pasado. Ya ha pasado todos. Sí sugerirles mucho que puedan tener paciencia entre ambas y tratarnos. La tolerancia también es un valor muy importante, ¿no? La tolerancia entre ambos es un valor muy importante. Silvia quiere hablar. Adelante, Silvia. Chicas, nos calmaremos. Vamos a comer salchipapa cuando volvamos. Vamos a comer salchipapa, chicas. Otra vez estoy grabando. ¿Quién quiere hablar, chicas? Alguien me estaba diciendo, Lice. Terminamos entonces, chicas. El próximo martes nos vemos. Que tengan buenos feriados. Y nos vemos el próximo martes. Chao, Susanita. Jenny. Hasta luego, licenciado. Yulisa. ¿Alguien quiere hablar? Hasta luego, licenciado. Hasta luego, No, Lice. Hasta luego, Lick. Chao, Chao. María. Hasta luego, chicas. Chao, Esther. Que les vaya bien. Chao, Lice. Chao, chicas. Ya no Salchipapas vamos a goloseen. comer cuando volvamos. Lice, ¿ha cenado usted? ¿Ha cocinado? No. Ahorita ¿Va a ir donde su caserita? Sí, donde mi caserita.
Son de mi caserita. La próxima vamos a jugar, Yulisa. Chao, Lice, Yulisita. estaba grabando la Ya voy a caserita. preparar, Lick. Chao, Carolina. Chau, 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 chau.